muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer juntarnos y charlar algunas cuestiones que el convenio multilateral nos trae día a día y que la verdad que con el tiempo que tiene, merecería una revisión y una modificación. Pero bueno, sabemos que es difícil, tienen que estar de acuerdo 24 jurisdicciones con 24 realidades y 24 políticas tributarias locales distintas, diversas, pero bueno, una primera muestra fue la modificación que se produjo, si bien por cuestiones no sustantivas, sino formales, pudo después de un tiempo salir, hay un texto nuevo en el 2022, que no refiere, digamos, no hay modificaciones en cuanto a liquidación en sí, cálculo de coeficientes y demás en cuanto a criterios, pero bueno, fue una primera experiencia que al cabo de esto se había resuelto en el 2017, en el 2022 cobró vigencia el nuevo texto del convenio, con lo cual, bueno, siempre está, creo yo, en agenda de los organismos del convenio tratar de que el convenio finalmente pueda ayornarse a lo que es la actividad diaria, ¿no? Y un poco las resoluciones que me propuse comentarles y analizar el día de hoy tienen que ver con eso, ¿no? Con nuevas modalidades de prestación de servicios a través de Internet, con algunas cuestiones que están vinculadas a la atribución de ingresos en la venta de bienes, pero con algunas particularidades que en breve ya vamos a ir viendo. Un poquito para repasar, ¿no? En lo que tiene que ver con los criterios de atribución de ingresos, ¿qué nos dice el texto del convenio? Que los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción corresponderá que sean atribuidos de donde provienen. Y la primera distinción grande que tenemos que hacer es si estamos en presencia de operaciones de venta de mercaderías o estamos en presencia de una prestación de servicios. Esa es la primera gran división que tenemos que tener en cuenta. Con relación a la venta de bienes, el convenio en el artículo 2 nos dice que provienen de la jurisdicción en la cual tenga lugar, bueno, que van a ser provenientes de la jurisdicción, pero no determina el criterio de atribución de ingresos, que eso desde el año, prácticamente desde que se inició los primeros convenios bilaterales hasta, bueno, que empezó a incorporar, ¿no?, el componente ingresos, porque antes era solamente en función de gastos. Entonces, los distintos textos de los convenios, cuando empezaron a incorporar la proporción de ingresos, subiendo de a poco hasta lograr el 50% que tenemos hoy día, no define concretamente cuál es ese criterio. Y ahí son cuando se dan las principales discusiones, no solo contribuyentes fiscos, sino entre los propios fiscos. Entre las 24 jurisdicciones que entregan el convenio tampoco hay o ha habido unanimidad en esa cuestión. Entonces tuvimos oportunidades de ver que el criterio en un momento que se resolvía en la mayor cantidad de casos era el de la concertación de la operación, que después empezó a dar lugar a ser dejado de lado la concertación para ir al lugar de entrega de las mercaderías. En algunos casos se utilizó el criterio de la utilización económica de los bienes. Después el domicilio del adquirente y finalmente el criterio predominante, el destino final de las mercaderías. Criterios que por ahí, cuando uno pretende generalizarlos, los entiende y puede decir, bueno, sí, parece razonable. Cuando se lo llevan a los casos concretos, no siempre lo tenemos tan claro. En el año 2017, la Comisión Arbitral, a través de la Resolución 14, hoy día es el artículo 31 de la Resolución General 18-2022, definió domicilio del adquirente. El artículo 2 del convenio y el último párrafo del artículo 1 mencionan que cuando las operaciones se concreten a través de determinados medios, ahí habla del fax, del telégrafo, bueno, con la Resolución 83 se incorporó también todo lo que tiene que ver con, a través de Internet, dice que corresponderán al domicilio del adquirente. Entonces lo que hizo la Comisión fue, y ahí se pudieron poner de acuerdo las 24 jurisdicciones, definir
el criterio, o sea, qué va a entender la comisión arbitral en los casos concretos que tenga que resolver sobre el domicilio del adquirente. Y lo hizo a través de una resolución general, que resulta obligatoria para todas las jurisdicciones. Entonces, ¿qué hizo? Dispuso un criterio general y después alternativas, si es que no se tiene en el caso concreto la certeza de ese destino. Se los voy a leer. Interpretar que la atribución de los ingresos brutos al domicilio del adquirente provenientes de las operaciones a que hace referencia el último párrafo del artículo 1 del convenio multilateral y el artículo 1 de la Resolución General 83/2002, según lo previsto en el inciso B del artículo 2, se realizará siguiendo los siguientes criterios. Venta de bienes. Los ingresos por venta de bienes, independientemente de su periodicidad, serán atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente, y acá es cuando les digo, entendiéndose por tal el lugar de destino final donde los mismos serán utilizados, transformados o comercializados por aquel. Ese es el principio general. Es decir, si nosotros tenemos un caso que tenemos que resolver cómo va a atribuir un cliente que tengamos, un contribuyente, y tenemos la plena certeza de cuál es ese destino final, es decir, dónde va a ser utilizado, dónde va a ser transformado, dónde va a ser comercializado, ese será el domicilio del adquirente donde debemos atribuir el ingreso. Y después sigue. Cuando no fuere posible establecer el destino final del bien, se atenderá al orden de prelación que se indica a continuación. Orden de prelación que es obligatorio, o sea, si no tenemos la certeza del copete, digamos, el primero que tenemos que ir es al domicilio de la sucursal, agencia u otro establecimiento de radicación permanente del adquirente de donde provenga el requerimiento que genera la operación de compra. Si tampoco tenemos ese, será el domicilio donde desarrolla su actividad principal el adquirente. Si tampoco tenemos ese, el domicilio del depósito o centro de distribución del adquirente donde se entregaron los bienes. Y por último, el domicilio de la sede administrativa del adquirente. Yo acá les cité algunas resoluciones que les quería comentar, porque la verdad que, esta resolución tiene 6 años, ¿no? Ahora va a cumplir dentro de poquito 6 años. Y la verdad que en los casos concretos que he ido resolviendo los organismos del convenio, no siempre, y esto es una opinión personal, se ha respetado esta resolución. Es decir, la comisión arbitral y la comisión plenaria en general han considerado el destino final de las mercaderías en una jurisprudencia reciente, ya de cierta data, porque hace un tiempo ya, 2012 en adelante que viene, resultando conteste en cuanto a que el criterio es destino final de las mercaderías, en tanto y en cuanto sea conocido por el vendedor al momento en que se concreta la venta, y lo ha aplicado para operaciones que se concretan a través de los medios que están indicados en el último párrafo del artículo 1, es decir, cuando el teléfono, el telégrafo, el correo electrónico y demás, y también lo ha aplicado en operaciones que podríamos llamar entre presentes, es decir, cuando uno hace una venta de mostrador o cuando hay el acuerdo de voluntades es instantáneo, digamos. Pero eso no queda a través de, con esta resolución uno analiza ciertos casos, por ejemplo, la resolución de sucesores Williner con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la resolución de Comisión Plenaria 5/2022, a mí me llamó la atención en ese caso, porque esto es, Williner produce productos Milcaut, o sea, es una industria láctea, y le vende a supermercados, en el caso concreto a Walmart. Entonces, lo que alegó, si bien el criterio que se utilizó en esa resolución fue destino final de las mercaderías, ¿qué se hizo? No se usaron el contribuyente y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eran contestes en que no tenían plena certeza de cuál era ese domicilio del adquirente, dónde era ese destino final de las mercaderías. Entonces, lo que hizo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es aplicarle a Williner, para determinarle el coeficiente de ingresos de Williner, coeficiente que armaba Walmart. Y lo que yo advertía en ese caso concreto, y me producía cierto run run con relación al texto de la resolución general, es que
no hay certeza, con lo cual el copete no lo puede usar, y no estaba utilizando ninguno de los criterios en orden de prelación que dispone la resolución general interpretativa. Porque el coeficiente del cliente, cuando lo arma Walmart, vende muchísimos más productos que lácteos. Entonces es como que me daba la sensación que estaba utilizando un coeficiente excesivo para lo que es la venta de productos lácteos que le puede llegar a realizar sucesores de Wiliner a Walmart Argentina. Otro caso que también me resultó relevante y me pareció importante es el de la resolución de comisión plenaria 11-2022, que es Ford Argentina, con provincia de Río Negro. En este caso, la pretensión de la provincia de Río Negro era que Ford tenía un concesionario establecido en la provincia de Neuquén. Y también tenía una sucursal, el concesionario de Ford tenía una sucursal también en Río Negro, en la localidad de General Roca. En ese caso, la pretensión de la provincia de Río Negro fue decir, bueno, yo no tengo Ford, la terminal automotriz, respecto de las ventas que le efectúa al concesionario de la provincia de Neuquén, no me suministró la información para que yo pueda determinar con certeza qué cantidad de vehículos fueron destinados, el destino final, la provincia de Neuquén, y con lo cual le hizo requerimientos, aparentemente incumplidos por Ford, y lo que hace la provincia de Río Negro es decir, yo no tengo asignación de ingresos por parte de Ford Argentina respecto de las ventas de vehículos que le efectúa Ford a la sucursal de Neuquén, pero que también algunos deriva a la sucursal de Río Negro. Entonces, en ese caso, lo que hizo fue ir a sus registros, la provincia de Río Negro se fue a sus registros de erradicación de vehículos, o sea, fue a la base de datos de automotores registrados y le hizo un ajuste a la terminal automotriz respecto de los vehículos que habían sido radicados, vehículos Ford radicados en provincia de Río Negro. Con eso le hizo el ajuste a la terminal automotriz. Y lo que a mí me parece relevante, más allá que acá lo que hizo también fue utilizar una presunción, que tampoco está contenida en el orden de prelación que dispone la resolución 14, porque la resolución 14 nos da 4 alternativas que son exclusivas y excluyentes, o sea, si va una, el resto no va. Y acá utilizó una presunción de vehículos radicados. Lo que me resulta más importante es que la comisión arbitral haya dividido y haya sido muy clara en decir, porque la pretensión de la provincia de Río Negro era también llevarse no solo la atribución de la terminal, sino también de la concesionaria, o sea, es como que juntaba y se iba a quedar con una doble atribución de ingresos. La comisión en ese caso le respetó la presunción de autos radicados, pero le dijo claramente que las únicas operaciones que podía quedar ajustadas eran entre terminal automotriz y concesionaria. No podía ir más allá a las que haya efectuado la concesionaria a usuarios finales, porque esa será una atribución de ingresos que tendrá que hacer la concesionaria. ¿Sí? Y después otro caso que también me parece importante comentar, por eso lo marqué, lo resalté en la filmina, es cuando hablamos cuando la resolución general menciona el supuesto del domicilio del depósito o centro de distribución del adquirente donde se entregaron los bienes. Ese criterio, en muchos casos concretos, fue muy discutido y muy resistido por las distintas jurisdicciones de la comisión arbitral. Como que el centro de distribución no es válido, por más que está puesto en una resolución general interpretativa y es un criterio que está plasmado y aprobado por las 24 jurisdicciones. Entonces, el caso que más emblemático en este punto es el caso de Whirlpool con provincia de Buenos Aires.
En ese caso, Whirlpool vende electrodomésticos, es fábrica de electrodomésticos y tiene clientes que son grandes cadenas de comercialización de esos electrodomésticos. Garbarino, Frávega, etc. Entonces, principalmente lo que hace la provincia de Buenos Aires es determinarle un ajuste, porque lo que hacía Whirlpool era distribuir los ingresos en función de centros de facturación, es decir, todas las ventas a Garbarino, como Garbarino tenía domicilio fiscal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las asignaba a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todas las ventas de una empresa que tenía sede en Santa Fe las asignaba a Santa Fe. Entonces la provincia de Buenos Aires le hace un ajuste, advierte que en las órdenes de pedido tenían establecido cuál es el destino final de las mercaderías para Whirlpool, ¿no? Y ese es el ajuste que le hace. La discusión principal tenía que ver con que muchos de esos destinos finales eran centros de distribución de sus clientes. Garbarino, Frávega. Entonces, eso lo objetaban. Y la última resolución de la comisión arbitral, que quedó firme, no fue apelada por Whirlpool, lo que dijo fue, le hizo lugar a la pretensión de la provincia de Buenos Aires, diciéndole que había certeza de que los centros de distribuciones eran lugares donde se podía atribuir el ingreso, porque justamente la resolución que dice, donde si vamos al copete, el domicilio del adquirente, entendiéndose por tal el lugar de destino final donde los mismos serán utilizados, transformados o comercializados. En general, las empresas tienen centros de distribución en lugares equidistantes a donde puedan hacer su distribución en función de los requerimientos de sus sucursales. Es más, muchas veces nosotros vamos a una sucursal de Frávega a comprar un electrodoméstico y nos dicen, no lo tengo acá, te lo traigo de la otra sucursal. Pero bueno, en tanto y en cuanto tenga sucursales en la jurisdicción, desde mi punto de vista, es válido el centro de distribución como un criterio, un lugar para hacer la asignación de los ingresos. Más vidrioso, y yo creo que ya no pasaría el tamiz de la comisión, sería si el centro de distribución está en una jurisdicción en la que no tiene sucursales de venta, porque ahí sí, creo que no cumpliría el copete de la resolución 14, que dice, bueno, la atribución podrá ser en tanto y en cuanto haya posibilidad de que sea vendida en esa jurisdicción. Bueno, y pasamos ahora a, no sé cómo estoy con el tiempo, la prestación, el criterio en cuanto a que tiene que ver con la prestación de los servicios. La resolución general 14 también aclaró, este criterio fue más sostenido en el tiempo, desde el año 99, que la comisión en lo que tiene que ver con prestación de servicios se aferró al lugar de efectiva prestación de los servicios como contrapartida al lugar de suscripción de los contratos, ¿no? Y lo plasmó en esta resolución 14 también. Los ingresos por la prestación de servicios, cualquiera sea el lugar y la forma en que se hubieran contratado, se atribuirán a la jurisdicción de donde el servicio sea efectivamente prestado por sí o por terceras personas. Pero en este punto me gustaba hacer una breve consideración con relación a los servicios de cobertura de salud bajo la modalidad y o sistema de pago capitado. Esa es una resolución general de la comisión arbitral en el cual muchos planteos tenían que ver con que no se estaba atendiendo al lugar de efectiva prestación del servicio y hubo muchas discusiones en torno a decir, bueno, si era válido que se derive el ingreso de este tipo de empresas a los lugares donde están los afiliados a las obras sociales, este tipo de las obras sociales que contratan servicios de medicina de salud para sus afiliados, tienen en el contrato la obligación de mantener la capita actualizada, es decir, tienen todos los meses que mandar quiénes son los afiliados activos que tienen para que la empresa tenga la certeza de a quién puede o no prestar el servicio de salud. Entonces, lo aclaró expresamente la resolución general, los ingresos deberán atribuirse a la jurisdicción que corresponda al domicilio del afiliado beneficiario. Pero, si ustedes ven,
podemos hablar de que el servicio está prestado porque el servicio es estar cubierto, independientemente que el afiliado haga uso del sistema de salud o no. Lo cierto es que la empresa que va a prestar ese servicio de salud lo tiene que tener disponible ante la eventualidad, eso sí es la potencialidad, de tener que usar o no. La empresa de medicina que hizo el contrato con la obra social recibe igual ingreso. Le tenga que prestar a 1, 10, 15, 20, así como no le tenga que prestar a ningún afiliado el servicio de emergencia de salud o la prestación médica que necesite. Con lo cual, creo que en ese punto fue muy importante esta resolución. Y después el otro caso, que también es bastante novedoso en cuanto al criterio, es aquellos servicios que están prestados a través de la web. Y el caso concreto es Mercado Libre con Provincia de Santa Fe. Es la resolución, lo tenía por acá, es la resolución de Comisión Arbitral 12 del 2020 que fue ratificada por la Comisión Plenaria en la resolución 4-2021. Esto son los servicios de publicidad que prestan distintos anunciantes a través de Mercado Libre y podemos hacer un parangón con el buscador de Google, con Yahoo. Es decir, la discusión era el servicio de propaganda, de publicidad en la web, le corresponde que se atribuya al domicilio del que la contrata, porque ahí el anunciante ahí está prestando el servicio, o el servicio se puede entender que se presta en el momento en que navegantes de la web ven los avisos publicitarios. En ese caso, la provincia de Santa Fe le hace un ajuste a Mercado Libre lo atribuía al domicilio del anunciante y decía que ahí culminaba, y lo que hace la provincia de Santa Fe es decir que el servicio de publicidad cumple su función de ser y el fin del contrato cuando es visualizada por terceros. De hecho, no sé si es el caso de Mercado Libre, pero en el caso de Yahoo o de Google, incluso cuando hacen los contratos, en función de la cantidad de clics que uno le hace, uno que está navegando, es distinto el servicio, el costo del servicio. Incluso uno puede pagar porque cuando uno pone a buscar algo, aparezca primero, segundo, tercero su aviso en la pantalla de la computadora. Entonces, esto fue lo que entendió la provincia de Santa Fe, le hizo un ajuste y como no tenía elementos, Mercado Libre no le suministró elementos para determinar con certeza el monto, lo que hizo fue utilizar una métrica de Google Analytics y ese fue el porcentaje que utilizó para hacerle el ajuste a Mercado Libre. Esa resolución fue ratificada por la Comisión Plenaria. Y un dato adicional, el INDEC tiene también, elabora un índice de usuarios de Internet por jurisdicción, con lo cual también podría llegar a ser un dato que podrían llegar a utilizar o el contribuyente si no tiene certeza de a dónde está prestando el servicio, a dónde llega su servicio de publicidad, o los fiscos también, ¿no? Y ahora también iba a hablar algunas resoluciones vinculadas a casos concretos en materia de gastos, también muy actuales. La primera que quería comentar es Interpac con Provincia de Buenos Aires, que es la resolución de Comisión Arbitral 1-2023. En este caso, lo que estábamos discutiendo eran los gastos de comercialización vinculados o concretamente en relación a los sueldos y jornales y contribuciones sociales, gastos de telecomunicaciones y gastos varios. Entonces, en este caso, Interpac lo que dice es que los empleados parte de su actividad la desarrollaban con clientes del interior del país. Entonces pretendía distribuir, en función de los ingresos,
parte de, eso, de los sueldos y jornales a las distintas jurisdicciones, porque, bueno, según manifestaciones, decía que esos empleados prestaban servicios en otras jurisdicciones. También lo mismo con las telecomunicaciones. Ellos dicen que parte de su gasto de telecomunicaciones está relacionado con actividades de comercialización y también las redistribuían en función de los ingresos, el gasto, ¿no?, a las distintas jurisdicciones, y también lo hacía con los gastos varios. Y lo que me surge a mí es, la primera duda ¿es factible, es un criterio distribuir gastos en función de ingresos? El convenio nos dice que no. El convenio nos dice que el gasto corresponde ser asignado o atribuido a la jurisdicción donde se soporta ese gasto, independientemente de donde se paga y demás. Incluso en casos concretos, en el caso de Gilera Motors con Provincia de Buenos Aires, lo aclaró expresamente ante una apelación del contribuyente y le dijo al contribuyente que el componente ingresos no era un parámetro válido para asignar gastos. Y es más, cuando los organismos del convenio lo plasmaron en una resolución general interpretativa, por ejemplo, la resolución que dispone cómo se deben distribuir los gastos de amortizaciones de bienes de uso, lo aclaró expresamente que aun cuando no era un criterio, en este caso les parecía que era el más factible para poder distribuirlo entre las jurisdicciones donde, por ejemplo, se utilizaba el camión y demás. Y lo mismo hizo en el caso de gastos compartidos entre actividades nacionales y de exportación. Pero siempre fue muy cuidadosa en ese sentido de decir, bueno, ingresos, gastos, en función de ingresos, no. Por eso, en este caso concreto, los sueldos y contribuciones sociales quedaron asignados a la jurisdicción donde presta servicios el empleado, donde tiene su puesto de trabajo, donde tiene que cumplir su débito laboral. Y yo también me preguntaba, la empresa no probó, si bien lo disponía, lo decía concretamente, mis empleados viajan, no acompañó pasajes, no acompañó gastos de hotelería, no tenía en el cuadro de gastos viáticos, o que uno en general, o sea, cuando un empleado tiene un sueldo y además sale y hace ventas, generalmente tiene gastos, comisiones por ventas o, bueno, pasajes y demás. Eso no estaba acreditado. Que si hubiese estado acreditado hubiese sido distinto, ¿no?, la atribución de ese gasto. Con lo cual, en ese punto, Interpac tuvo una resolución contraria, no así en los gastos de telecomunicaciones. Los gastos de telecomunicaciones, la comisión entendió que estaba aprobado para la comisión que había correos electrónicos y demás que acreditaban que parte de esas telecomunicaciones servían para concretar operaciones fuera de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, y en ese caso le hizo lugar a la acción del contribuyente, quedando firme telecomunicaciones en función de los ingresos. Que esto me remontaba a mí a una discusión un poco vieja, era el caso de Carla Bangogni, en el cual también tuvo esa decisión, tomó esa decisión la comisión arbitral, y en ese caso todavía era un poco más rara en ese momento, porque todavía no estaba tan a mano lo que es correo electrónico, y bueno, hoy día hasta por WhatsApp, ¿no? Y era por teléfono. Entonces lo que se planteaba en la comisión era decir, por ejemplo, si y ahí se discutía lo que era el teléfono concretamente, el gasto de teléfono fijo, que para nosotros es donde está el teléfono, donde uno usa el teléfono. Y la comisión dijo en función de los ingresos. Y ahí nos decía, bueno, ¿y cómo hace? ¿Cómo hace la empresa cuando son llamadas personales? Porque uno le puede usar el teléfono para hacer ventas o para llamar personalmente. ¿Qué pasa con las llamadas equivocadas? ¿Cómo hace una persona que llama del interior y al AMBA, que es 011 y es provincia y es capital? Era medio dudosa, ¿no?, la cosa. Pero bueno,
son esos criterios que por ahí, esos casos concretos que que nos llaman la atención, ¿no? Y para hacer foco en una cuestión o en otra. Y la otra resolución que también me llamó la atención, nuevita también, es la resolución de Comisión Arbitral 4 del 2023, que es la de CRESUD con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué me llamó la atención esta resolución? Primero porque, si ustedes leen el texto, lo primero que dice cuando va a resolver la comisión arbitral es que el contribuyente no cumplió con la carga de expresar agravios concretos como que habría incumplido esa carga, que, por lo que establece el reglamento procesal en el artículo 8, es un elemento que de por sí, y si la comisión comparte lo que plantea la jurisdicción de que no hay agravios concretos, el caso se debe desestimar. Y me animo a decir que es la primera vez que, a pesar de decir eso, entra en la resolución del caso concreto así, porque fíjense, en este caso dice, en el primer considerando, que esta comisión arbitral observa que la pretensión de CRESUD no puede prosperar en efecto, si bien se está ante un caso concreto, puesto que existe determinación impositiva, la acción debe ser desestimada en razón de que CRESUD no ha cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 7 y 8 del reglamento procesal. Esto es la primera vez que yo veo que dice eso y que después entra en el caso concreto, porque la mayor cantidad de veces que, en todos los casos que se planteó esto, queda ahí. Esa es la resolución, es decir, no se analiza el caso concreto porque no incoó los agravios en función de lo que dispone el artículo 7 y 8 del reglamento procesal. Y después avanza en lo que tiene que ver con la atribución de los gastos. Y desestima, la empresa había hecho un prorrateo, decía que lo hacía en función del centro de costos, y había utilizado distintos prorrateos en función de los distintos gastos. Había algunos que eran comunes a la actividad primaria por artículo 3 y artículo 2, había otros gastos en función, compartidos entre actividades nacionales y de exportación. Y esto a mí me disparó otra cuestión, ¿no? Porque el artículo 4 del convenio multilateral nos dice que los gastos se deben alocar a la jurisdicción donde son soportados. Y después dice, si los gastos son de escasa significación, y nos da la resolución general cómo podemos determinar, ¿no?, que sean de escasa significación, podrán ser atribuidos en función del resto, ¿no?, de los que sí tenemos certeza. Pero dice, si no son de escasa significación, el artículo 4 dice, deberá el contribuyente hacerlo en función de una estimación razonablemente fundada, y esa estimación razonablemente fundada yo creo que los fiscos tienen que pedirla cuando se dan casos así, como en este caso de CRESUD, y me da la sensación, es una opinión personal, me da la sensación que el fisco es quien debe pedirle e impugnarla para después determinarla con otro criterio. Yo no sé, la verdad que no vi el expediente, sería buenísimo poder mirar el expediente de la comisión arbitral para ver si eso, porque nos surge de la resolución, pero me da la sensación que ese es el anteúltimo párrafo del artículo 4, no lo tenemos tan presente, y creo que no lo tenemos presente ni los contribuyentes, ni tampoco he advertido que los fiscos lo tengan presente, pero creo que es un elemento importante que nos da el convenio multilateral.